El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 17 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo solamente comentaré algunas antes de, compartir conversación con nuestro primer invitado. La noticia más comentada y destacada en Venezuela el día de ayer era, sin duda alguna, la referente a la situación del empresario colombiano slash agente venezolano Alex Saab. Dice El País de España: presunto testaferro de Maduro fue un informante de la DEA, y esto llama poderosamente la atención y se presta para toda clase de especulaciones, un tema que vamos a abordar ampliamente la mañana de hoy con dos conocedores, en nuestra opinión, los periodistas que mejor han documentado el caso de Alex Saab. El empresario nacido en Colombia aportó a Washington información sobre los sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, revelan documentos judiciales. Esto lo tomo del País. La información inicialmente ayer la publicaba la agencia AP, con lujo de detalles y documentos incluidos. Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, dice El País, e influyente operador de negocios del chavismo, fue contratado en secreto por la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés, en 2018, para colaborar con la administración estadounidense. Aportó información sobre los sobornos que pagó a cargos del régimen venezolano, según documentos judiciales citados por la agencia Associated Press. Esa información, revelada dentro del proceso que se lleva en su contra en Miami, indica que el empresario colombiano perdió $10 millones dentro del marco del acuerdo de cooperación con Estados Unidos, que incluyó varias reuniones con las fuerzas del orden estadounidense en su Colombia natal y en otros lugares. Lo que no queda claro, esto lo dice la nota del País, es por qué ahora la Fiscalía hace públicos esos encuentros con la fuerza del orden de Estados Unidos, ya que antes habían tratado de mantenerlos en secreto, ante el temor de que tanto Saab como parte de su familia que sigue en Venezuela sufrieran represalias. Un tema, por cierto, que destacó uno de los bufetes que defiende Alex Saab el día de ayer. Hubo información contradictoria, de esto vamos a hablar, insistimos, la mañana de hoy, porque, insisto, uno de los bufetes advertía que esta información se hacía pública para establecer algún tipo de diferencia o de incordio entre Alex Saab y el régimen de Nicolás Maduro. Y decía Baker Hostetler, el bufete Baker Hostetler, que, bueno, este empresario colombiano había ofrecido información para demostrar que sus empresas estaban en orden y todo lo demás. Sin embargo, en documento oficial de la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos, la defensa en Miami advertía que dar a conocer esta información ponía en peligro físico y judicial a la familia del empresario colombiano Alex Saab, que se encuentra en Venezuela. De esto vamos a hablar, insistimos, ampliamente durante la mañana de hoy por, bueno, las implicaciones que esto tiene, el alcance de esta situación, la importancia de esta información que este señor puede haber aportado a las autoridades norteamericanas en un asunto que tiene que ver con la agencia antidrogas norteamericana, que nada tiene que ver aparentemente con el caso judicial que hay en contra de Alex Saab ahora mismo en los Estados Unidos. En tanto eso ocurría, bueno, Rusia decía ayer que esperaba elevar a un nuevo nivel su cooperación técnico-militar con Venezuela durante una reunión con Maduro. Esto lo tomo del Nacional con información de la agencia EFE. El viceprimer ministro ruso explicó que abordaron los asuntos sobre una amplia gama de relaciones que sostienen los dos países.
El viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, mostró este miércoles en Caracas confianza en que su país pueda elevar a un nuevo nivel la cooperación técnico-militar y científico-militar con Venezuela, y esto con toda la intención de generar algún tipo de incomodidad, evidentemente, a los Estados Unidos. A raíz de lo que está ocurriendo en Ucrania, hoy amanecimos con información sobre, bueno, un enfrentamiento entre rebeldes prorrusos y el gobierno ucranio. Se acusan mutuamente de ataques en el este del país. Habrá que ver en qué degenera esto. La situación es muy tensa. Ojalá no termine en un conflicto armado abierto. Rusia se compromete, dice el país, a enviar este jueves a Estados Unidos su respuesta a las propuestas de seguridad en Europa. Y esto tendrá implicaciones para el planeta y para Venezuela. Nos han metido en este asunto que nada tenía que ver con nosotros. Me refiero al conflicto en Ucrania. Pero nosotros a esta hora vamos a compartir conversación, análisis sobre el caso de Alex Saab con uno de, insisto, los periodistas que mejor ha documentado este asunto. A esta hora saludamos a nuestro primer invitado el día de hoy, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir, del cual vamos a hablar. Tiene que ver con el caso del empresario colombiano y agente venezolano Alex Saab. Se trata de Gerardo Reyes, él es ganador del premio Pulitzer, director del equipo de investigación de la cadena de Univisión en Estados Unidos y autor del libro Alex Saab. 1.000.000 de gracias por atendernos. Bienvenido. Con gusto, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su reacción y su opinión acerca de la información más destacada para nuestro país a esta hora, que tiene que ver con esta revelación, un tema que usted ya había adelantado en otras entrevistas, sobre la colaboración de este empresario colombiano Alex Saab con las autoridades norteamericanas, específicamente con la DEA. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, esto es algo que viene el gobierno a ponerle fechas exactas a algo que habíamos adelantado en el libro y que básicamente consistía en un juego con candela, lo llamaría yo, que estaba llevando a cabo Saab, de medir hasta dónde tenía pruebas, qué tipo de pruebas tenía el gobierno, y por eso entonces hace esta colaboración, y al mismo tiempo evaluar una cosa muy humana, que es el riesgo que podría correr su familia como consecuencia de la delación de él, ¿no? Al final, después de reuniones en Bahamas, Italia, y la más importante porque estaba el fiscal del caso en Bogotá, pues él decidió que no se entregaba, y lo que me dicen las fuentes es que él estaba en ese laberinto de salvar a su familia, tratar de salvar su caso acá, y tomó el camino de proteger a su familia y a asumir ese discurso antiimperialista, ¿no? Como víctima de un imperio. Varias inquietudes luego de esta revelación que se confirma tras la publicación de estos documentos de la Corte que lleva el caso de Alex Saab. Una tiene que ver con un tema que le preguntamos en su oportunidad a nuestro invitado, y es qué información, en su opinión, puede aportar a la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos, Alex Saab. Lo escuchamos. Bueno, hay que explicarle a la audiencia por qué está metida en todo esto la DEA. Si este es un caso de corrupción, de pago de sobornos, y es porque la DEA llegó a Saab a través de su socio Pulido, que sí tiene antecedentes en el narcotráfico, y bajo sospechas de que ese señor continuaba en Venezuela vinculado al cartel de los soles, a cualquiera de los carteles, organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico en Venezuela. Entonces, por eso la DEA asume un rol principal en este caso, pero mi impresión, y falta ver los documentos, es que el aporte de Saab, en principio, en esas primeras conversaciones, fue relacionado con su caso en particular para dar explicaciones, y que él no alcanzó a entregar información sobre rutas, envíos, complicidad del gobierno de Venezuela con el narcotráfico, perdón, que ya lo conoce
también el gobierno. Pues esto venía a agregar más detalles porque, como tú sabes, hay mucha gente en este país acusada de esa complicidad con el gobierno de Venezuela. Vayamos a los documentos que ha trascendido a los medios de comunicación, por ejemplo, la carta del bufete Baker Hostetler. Ellos argumentan que se libera esta información porque intentan debilitar la relación entre Alex Saab y el régimen venezolano. ¿Qué opina usted ante una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Me causa curiosidad y quisiera ahondar un poco más porque al mismo tiempo en la audiencia de hoy el abogado reconoce que de revelarse esa información correría mucho riesgo la familia de Saab, la esposa y sus hijos. Pero al mismo tiempo le están dando una lectura de como si fuera una estrategia política del gobierno de Estados Unidos. Entonces queda una contradicción y no quisiera tener más elementos para poderla interpretar. Ciertamente, y a propósito de lo que dice nuestro invitado, en el documento, en el caso de Miami, los abogados aseguran que si el gobierno de Venezuela descubría que Alex Saab ofreció información a autoridades norteamericanas, no les quedaba ninguna duda que habría retaliación contra su esposa y sus hijos. Y ellos subrayan retaliación física, judicial, muy poderosa retaliación. En su opinión, ¿a qué cree usted se refiere más allá de lo evidente? Sí, es una, pues es que de nuevo, ellos están en una posición en la que aparentemente respaldan al gobierno de Venezuela, pero al mismo tiempo le están dando una potencial responsabilidad en una cosa perjudicial para la familia de Saab. No se entiende y como te digo, quisiera comprender un poco más, aprender un poco más de esa relación. Ahora, hablemos de lo que ha trascendido de momento. La agencia AP ofrece algunos detalles de documentos a los que tuvo acceso. Aparentemente, el empresario Alex Saab reconoce que perdió millones de dólares en ingresos ilegales que admitió haber obtenido de contratos estatales corruptos. Según estos récords, en el caso criminal a los que tuvo acceso esta agencia de noticias. ¿Qué puede decirnos sobre este tema a la luz de la investigación, profunda investigación que está reflejada en el libro Alex Saab? Lo escuchamos. Pues justamente en el libro yo adelanté que Saab se había comprometido, aparte de colaborar, a entregar un dinero producto de sus actividades ilícitas. Y alcanzó a entregar 10 millones, que no era el total de lo que se había comprometido y que de acuerdo con los documentos que estuve leyendo que presentó la Fiscalía hoy, esa suma corresponde a un dinero que él había enviado creo que desde Emiratos Árabes y de Suiza para pagar a los abogados que los estaban representando en estas conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, y lo hizo de esa manera clandestina. Esa fue la explicación que yo escuché, para que el gobierno de Venezuela no se enterara de que él tenía abogados en Estados Unidos y pudieran sospechar que esos abogados estaban en plan de entregarlo al gobierno de este país. Ahora, tengo que preguntarle, porque ciertamente en su momento usted aseguró el gobierno de Venezuela tiene razones para preocuparse por Saab. ¿Se refería usted a esta información que ha trascendido hoy? ¿A qué otro tema se refería? Lo escuchamos. No, es que después de esto, de que él se niega a entregarse y asume este discurso de perseguido, lo arrestan en Cabo Verde, él envía un emisario para hablar no con agentes, no con fiscales, quería hablar con el propio presidente Donald Trump para ofrecerle información sobre Irán que sería tan valiosa que le podría significar su victoria electoral. O sea que tenemos a un Saab al principio, antes de acusado, como informante, y después de encausado, también ofreciendo información. A él le dijeron, bienvenida a la información, pero preséntese acá en Miami.
Me permite nuestro invitado, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los tiempos. He leído toda clase de interpretaciones acerca de este documento que ha trascendido, que coincide, bueno, con la detención, su estadía en Cabo Verde, me refiero a la de Alex Saab, incluso su designación, en teoría, como agente o diplomático, supuesto diplomático del régimen de Nicolás Maduro. Al regreso a la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, conversando con Gerardo Reyes, quien conoce perfectamente el tema que estamos debatiendo la mañana de hoy, periodista, director del equipo de investigación de la cadena Univisión y autor del libro Alex Saab. Yo le dejaba una inquietud acerca de los tiempos. He escuchado, o he leído, mejor dicho, análisis acerca de este tema a la luz de lo que ha trascendido de la Corte, donde, bueno, se dirime el proceso contra Alex Saab. Y algunos aseguran que coincide con su estadía en Cabo Verde, pero también con su supuesta designación como agente o diplomático supuesto diplomático venezolano. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. ¿Al respecto de qué exactamente? Claro, es que ahí he leído la deducción de que probablemente por esta colaboración o de esta colaboración surge la idea de designarlo o hacer pública su designación como supuesto diplomático venezolano. ¿Qué opina usted ante una hipótesis? Bueno, no, hay que precisar los tiempos. El proceso de cooperación se dio en 2018. Sí. Y es 2 años después que el gobierno de Venezuela decide darle este estatus de embajador plenipotenciario, como se llame, un estatus diplomático. No creo que sea como respuesta a eso. Sería interesante saber si el gobierno de Venezuela sabía antes de que lo publiqué en el libro, estos tratos que tenía Saab con el gobierno de Estados Unidos. Posiblemente o nunca lo supo y por eso entonces decidió, o nunca lo quiso creer, y por eso entonces decidió apoyarlo, respaldarlo con ese estatus diplomático. Ahora, además de esta información, que obviamente es valiosa, que puede haber aportado a la DEA, el Departamento de Justicia, ¿qué otra información cree usted podría dañar al régimen de Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Pues eso sería entrar en una cuestión especulativa, pero siempre he dicho que esa cercanía que tenía Alex Saab al círculo de poder en Venezuela le daba acceso a una información privilegiada, sensible, y de conocer la dinámica de un régimen que está embarrado con muchas cosas que están por fuera de la ley. Entonces, claro, es un testigo privilegiado
para el gobierno de Estados Unidos si decide ahora declararse culpable y comprometerse a colaborar con los fiscales. Sobre otras investigaciones paralelas, además de esta de Estados Unidos, hace algunos días conversamos con el presidente de la Comisión de la Asamblea de Ecuador, que adelantó un informe sobre Alex Saab, sus vínculos con autoridades de ese país y otras naciones. Yo le pedía un comentario porque él, entre otras cosas, nos decía tener pruebas de algunos dirigentes políticos colombianos que negaron vinculación con Alex Saab, pero que llegaron incluso a viajar con él o en alguno de sus aviones. Ahora mismo pienso en la ex senadora Piedad Córdoba. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, de Piedad Córdoba hay una historia muy larga contada en el libro de cómo ella se convirtió en una intermediaria no solamente de Alex Saab, sino de otros empresarios para rescatar dinero que estaba represado en Cadivi. Pero al mismo tiempo, pues eso tenía una retribución en comisiones, en favores, en aportes de campaña. Y cuando yo presenté eso en el libro, pues tenía pruebas de correos electrónicos donde se habla tanto de la intermediación de ella, exigiéndole al gobierno venezolano que le pague a Saab, como de la retribución por esas gestiones que ella estaba haciendo. Me voy a tener que excusar porque tengo en este momento que salir a una nota precisamente de Saab en el noticiero, pero con mucho gusto puedo atenderlos en otra ocasión. Gerardo Reyes, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, además compartir información valiosa de este caso. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Hasta luego. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que íbamos a hablar con uno de los periodistas que mejor conoce el caso de Alex Saab, probablemente, esto lo decimos a título personal, comunicador venezolano que mejor ha documentado el caso de Alex Saab. Bueno, tanto le costó, lamentablemente, salir de Venezuela. Se encuentra en el exilio. Roberto Denis, 1.000.000 de gracias por atendernos la mañana de hoy. Buenos días. Hola, buen día, Mariale. Un gusto estar contigo. Pues mucho interés de conocer tu opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, la información que ha trascendido en las últimas horas sobre el caso de Alex Saab. Iniciaría preguntándote si te sorprende esta revelación que ahora queda confirmada por escrito en una corte de Estados Unidos sobre el papel de informante que tenía este ciudadano para el gobierno norteamericano y la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Te escuchamos. A ver, Mariale, desde hace mucho tiempo que nosotros hemos estado investigando a Alex Saab, siempre estuvo esa, digamos, esa versión por parte de algunas fuentes de que en algún momento él tuvo estos acercamientos con autoridades de los Estados Unidos. Pero obviamente no teníamos detalle, como bien sabes es difícil confirmar ese tipo de información, pero digamos, te cuento esto porque, a ver, no me sorprende, no me sorprende porque varias fuentes nos los apuntaban desde hace algún tiempo. Sí me sorprende más bien el momento, ¿no? Que se haya ya, digamos, revelado, se le haya quitado el sello, como dicen digamos, en la jerga de la justicia de los Estados Unidos, a ese documento en este momento, ¿no? Ese documento tenía un año bajo sello, digamos, en el expediente del caso de Saab allí en la Corte de Miami, y ayer es que el juez decide, digamos, revelarlo. El argumento por el cual el documento había estado bajo sello era porque se alegaba el tema de la seguridad del propio Saab y la seguridad de la familia de Saab, que fue un poco el temor que expresó ayer el abogado en la audiencia en la corte, diciendo, mire, si esto se revela, hasta la familia podría sufrir las consecuencias, y era que todo el esfuerzo que hizo el abogado que no quería que se revelara. Así que no me sorprende. Ahora bien, es un documento poderoso que tiene mucho significado y que tumba de plano, aunque yo creo que no es que hiciera falta alguna evidencia, pero tumba de plano toda esta retórica que han venido creando en el gobierno y el chavismo de que, bueno, que este señor era un diplomático, que este señor representaba a Venezuela, etcétera, ¿no? Alex Saab en algún momento se acerca a los Estados Unidos, sabía que lo investigaban y estaba trató de negociar para salvar su pellejo. Esa es la realidad y eso es lo que confirma ese documento. Varias inquietudes sobre este tema. Ayer, al leer esta información, inmediatamente recordamos, Roberto, la carta de los abogados de la defensa de Alex Saab cuando estaba en Cabo Verde, donde él reiteraba su supuesta lealtad a Nicolás Maduro. Yo te pediría tu comentario sobre este tema. Yo lo he dicho otras veces, Mariales, y creo que contigo también. Yo creo que no tenemos forma de saber a día de hoy que todos esos documentos, esas cartas que decían que escribía desde Cabo Verde y todos esos documentos realmente son la voz y la opinión del señor Alex Saab. Y yo digo esto porque Alex Saab negaba, hasta poco antes de su detención, negaba relación con Nicolás Maduro, negaba todos sus negocios. Por eso es que nos demanda, cuando descubrimos el tema de que él estaba con el negocio de los CLAP, él nos demanda negando que nada tenía que ver con eso. Se empieza a montar toda esa retórica toda vez que él es detenido. A mí siempre me ha parecido que evidentemente es una estrategia política, una retórica política. Se buscó además darle el tema de la inmunidad diplomática para evitar su extradición, pero ese discurso y toda esa campaña evidentemente
eh, le hacía más difícil y le dificultaba cualquier posibilidad de negociar algo con las autoridades de Estados Unidos cuando él llegara, ¿no? O sea, como Alex Saab dice ahora en Estados Unidos que él no tiene nada que ver o que él no sabe quién es Maduro, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Aunque ya las autoridades de Estados Unidos lo sabían, porque ahora estamos viendo el documento, por ejemplo, que se reveló ayer, por cierto. Yo creo que faltan cosas por revelarse en ese sentido, ¿no? Pero entonces, ahí mismo aparecieron esos documentos donde casi que Alex Saab hablaba como un dirigente político, cosa que nunca ocurría. Alex Saab permaneció casi, yo diría, en el anonimato desde que estuvo en Venezuela. Casi no hay fotos de él, ni siquiera en toda esta campaña que han desatado han sido capaces de buscar fotos nuevas de él, sino son las mismas pocas fotos donde él se dejó ver en público alguna vez, ¿no? Entonces era muy raro todo. Y por eso yo digamos, siembro la duda en honor a la verdad, sin tener todo el panorama claro, ¿no? Pero es muy llamativo. Y parte de eso se nota también en lo que ocurrió ayer, Mariale. Por un lado está lo que dice el abogado, Neil Schuster, el abogado de Alex Saab, en la corte, donde él le pide, casi que le implora al juez, Robert Scola, que no revele el documento que finalmente se reveló ayer, que no ordene levantarle el sello. Eso está por un lado, donde alerta hasta la gravedad que las repercusiones que podrían caer sobre la familia de Saab. Y por otro lado está lo que dice el bufete Baker and Hostetler, que también defiende a Saab, pero en el caso de la Corte de Apelaciones en Georgia, que es el que tiene que dirimir si él es diplomático o no. ¿Por qué digo esto? Porque el comunicado del bufete dice no, es que todo lo que hizo el señor Alex Saab estaba bajo conocimiento del gobierno de Venezuela y él solo se acercó porque era para ver qué era lo que había, digamos, que no había nada raro con sus empresas. Entonces ahí vemos dos posiciones distintas. Y creo que esas mismas dos posiciones se reflejan entre, digamos, el Alex Saab real y, bueno, el Alex Saab que se ha construido después de su detención. Uno de los detalles, Roberto, que llama posiblemente la atención, tiene que ver con el hecho de que este señor era informante, es decir, no se acercó para investigar nada más o para conocer los asuntos en su contra, fue informante de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos. ¿Qué información, qué documentos puede haber aportado este ciudadano, tomando en consideración que el caso que se le sigue, entiendes, por conspiración, por participar en una red de lavado de dinero? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. A ver, yo creo que, Alex Saab se acerca a las autoridades de los Estados Unidos. De hecho, en el documento se habla incluso de un acercamiento con oficiales del FBI en 2016, todavía antes de esta etapa de negociación con la DEA o de conversación con la DEA entre 2018 y 2019. Fundamentalmente él se acerca, como dije antes, es para salvar su pellejo, el de él y probablemente el de su socio Álvaro Pulido Vargas. Él, de acuerdo al documento, entrega información sobre sobornos a funcionarios. A cambio de esos sobornos consiguió contratos y consiguió negocios en Venezuela y entrega información, digamos, de algunas de las operaciones financieras de sus compañías, casi la mayoría de ellas, como hemos documentado nosotros en Armando Info, compañías que solo existen en un papel de registro, fundamentalmente en paraísos fiscales, ¿no? Eso en principio, y esa es la motivación por la que él se acerca. ¿Cuánto, digamos, de información distinta, de cosas que él manejara o supiera relacionadas a Venezuela, su cercanía con Maduro, en fin, él ha entregado? La verdad que a día de hoy no lo sabemos, pero como dije, digo esto porque ayer ya hubo mucha especulación donde si el señor Alex Saab es una especie de doble agente. A ver, yo creo que ya en este caso uno no, casi que no se puede descartar nada porque siempre tiene un capítulo y una vuelta de tuerca nueva, ¿no? Pero yo creo que aquí hay algo muy claro, ¿no? Más que eso, Alex Saab, él se acerca porque sabía que lo estaban investigando, sabía que estaban tras la pista de él y bueno, en algún momento me imagino que asesorado por abogados le dijeron, mira, acércate y negocia, es mejor que antes de que salga una acusación, es mejor que antes de que te incluyan en la lista de OFAC, que fue lo que finalmente pasó, tú negocies, ¿no?
Finalmente pasó lo que pasó porque, bueno, él en algún momento desiste de seguir en ese acuerdo y bueno, fíjate que el documento dice que, digamos, hasta finales de mayo de 2019 era cuando él tenía la posibilidad, digamos, de ese acuerdo incluso de entregarse, ¿no? Eso no ocurre y casi mes y medio después, a mediados de julio, es que se conoce la acusación formal del tribunal, el indictment que sale del tribunal, que es el que lo tiene hoy en día sentado frente a la justicia, y también a mediados de julio fue que él fue incluido en la lista de la OFAC. Ahora, Roberto, cuando se habla de entregarse es por la causa que se le sigue ahora mismo, no por otros asuntos, ¿correcto? Sí, fundamentalmente por la investigación que se le estaba siguiendo ya, que tenía que ver con el tema de lavado, que tiene que ver con el tema de lavado de activos, con ese primer negocio de las casas, de la construcción de las casas prefabricadas que hizo a través de Fondo Global de Construcción y los contratos que consiguió. Pero yo ahí sí no descarto, ya viendo los tiempos, si estamos hablando de 2018, 2019, y él aceptó sentarse, digamos, a conversar para buscar una especie de salvación, que le haya entregado información de otros temas. Fíjate, Mariale, que nada más él es extraditado a los Estados Unidos, poquitos días después se conoce un nuevo indictment relacionado con el mundo de Alex Saab, que es el que tiene que ver con el negocio de los clubs, donde paréntesis se habla de operaciones y negocios y movimientos financieros alrededor de $1.600 millones manejados por esta gente. Y ahí aparece acusado formalmente a Álvaro Pulido nuevamente, aparece acusado uno de los hijos de Álvaro Pulido, aparece Carlos Lizcano, otra gente, digamos, del mundo de Alex Saab. Y hay un llamado co-conspirador 1. Ese co-conspirador 1 es Alex Saab. Ahora bien, no está expresamente mencionado porque, de acuerdo a la justicia de los Estados Unidos, primero hay que resolver este juicio, que fue por el que él fue extraditado, para eventualmente avanzar o no en otra causa, en una acusación distinta. Pero lo que quiero decir con esto es que evidentemente ya por el momento y las fechas, seguramente a él le hicieron entregar o le demandaron entregar, digamos, para que ese acuerdo pudiera ser factible, información de sus operaciones y de sus negocios más recientes. No me queda la duda sobre eso. Ahora, Roberto, el señor Saab admitió ante la Corte que pagó sobornos relacionados con los contratos de suministros de alimentos. Yo te pediría un comentario sobre este tema porque además admite haber sido informante de la DEA y en esas condiciones supuestamente lo nombran diplomático del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo interpretas tú esta situación? Te escuchamos. Es que es terrible, Mariale, y esa es la otra lectura que tenemos que hacer aquí, ¿no? A este señor es el que, exacto, como tú dices, quieren vender como un diplomático venezolano, al que quisieron cubrir con inmunidad diplomática. Este señor es el que Nicolás Maduro quiso proteger con inmunidad diplomática. A este señor, digamos, es el que se ha desatado y se ha hecho todos estos esfuerzos, toda esta campaña por este señor. Nicolás Maduro ha reconocido que por eso se levantan de la mesa de negociación política en México. Y es un señor que ahora estamos viendo esto. Pero es un señor que desde su primer negocio en Venezuela, el Fondo Global de Construcción, el de las casas, que se investigó en su momento en Ecuador, por cierto, que investigación que se retomó recientemente, al menos desde el lado de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, pero que además tuvo otros negocios opacos donde los manejos eran a través, como dije antes, de estructuras casi que y a este señor se le seguían dando y se le seguían dando negocios. Y bueno, luego llegó ya todo esto, ¿no? Llegó la detención y a este señor es el que se le pretende cubrir con inmunidad diplomática, se le pretende decir casi que es un representante político del chavismo, como si Alex Saab fuera un representante político para incluirlo allá en la mesa de negociación en México. Y es increíble, ¿no? Porque, a ver, ¿cuánto más van a hacer por Alex Saab? ¿Qué más van a hacer por Alex Saab? Y lo que está claro es que en todo este tiempo de esa campaña, por ejemplo, no han mostrado, o sea, la defensa de Alex Saab fuera muy fácil. ¿Por qué no muestran todos los contratos? ¿Por qué no muestran todos los negocios que se le dieron para ver que no hay nada indebido, ilegal? Al día de hoy no han mostrado una sola página de uno de esos contratos, ¿no? Todos esta retórica, pero sí revela una hipocresía muy grande, porque además se ha usado la crisis humanitaria que sufre Venezuela
para casi que ponerlo como un héroe, ¿no? Decir, no, es que este señor era el héroe salvador que estaba, digamos, trayendo alimentos y trayendo medicina. Es decir, al final la crisis humanitaria casi que es una coartada para defenderlo, ¿no? Desde la óptica de Maduro y de lo que hemos visto en el gobierno, ¿no? Lo mismo que con la inmunidad diplomática. Así que sin lugar a dudas es terrible, lo hemos hablado otras veces, es increíble que en Venezuela ni por disimulo el fiscal Tarek William Saab se haga aludido de esto para hacer una investigación. En cualquier lugar del mundo, como mínimo, ya se hubiese abierto una investigación formal al presidente de la República. Porque no solo es lo que estamos conociendo ahora, es que cómo es que alguien que era casi que el contratista principal del presidente, bueno, después supuestamente lo quieren nombrar diplomático, ¿no? Entonces, como mínimo algo han debido de sospechar o investigar, ¿no? Pues lamentablemente eso no va a ocurrir en Venezuela y nos tenemos que enterar por lo que está ocurriendo ahora ya con Alex Saab sentado frente a la justicia de los Estados Unidos. Un detalle, Roberto, tú lo mencionabas. Decía el abogado David Rifkin en una declaración escrita que el único propósito, y esto lo pone la agencia AP entre comillas, de las reuniones de Saab con funcionarios estadounidenses fue el de confirmar que ni él ni ninguna empresa relacionada con él habían hecho nada incorrecto. Sin embargo, ayer se menciona el manejo de dinero de la agencia antidrogas y se subraya el papel de informante de este ciudadano, ni hablar del tema de los sobornos, que aparentemente el señor reconoce dinero ilegal que dio, a funcionarios, altos funcionarios del régimen venezolano. Yo te pediría un comentario sobre este punto en específico, te escuchamos. Evidentemente, el bufete, ese abogado que tú mencionas, es el abogado del bufete que les decía de Baker and Hostetler, ¿no? Que tiene parte de la defensa de Saab, en especial lo relacionado con el tema de su inmunidad diplomática y esa apelación que metieron en la Corte de Georgia, sencillamente, por cierto, para buscar demorar el eventual inicio del juicio. Evidentemente ese comunicado yo siento que es un control de daño, tenían que salir a decir algo, pero digamos, la peor réplica a ese comunicado la da el mismo abogado de Alex Saab ayer en la corte, cuando él dice, le implora, está en la transcripción de la audiencia que compartió el colega de la agencia AP, Joshua Goodman, en su cuenta de Twitter, lo pueden buscar, donde él casi que le implora al juez diciéndole, no revele esto, no levante el sello de este documento, porque esto puede tener consecuencias contra la familia de Alex Saab. Entonces me pregunto yo, ¿cómo es que si el gobierno sabía, según este bufete, y Maduro sabía, bueno, porque entonces el abogado del caso en Miami advierte que si revela esto puede haber consecuencias con la familia Saab? Yo creo que lo primero que tienen que hacer será ponerse de acuerdo ahora los abogados, pero es evidente que es un comunicado de control de daños. Habrá que ver si en público, ahora, digamos, todavía Nicolás Maduro no se ha pronunciado. Hay que ver si él reconoce en público que en efecto él autorizó a Alex Saab a negociar con la DEA, con lo que eso puede suponer en el eventual juicio, ¿no? Mira todo lo que contó y mira todo lo que le dijo a la DEA, ¿no? Si el presidente lo sabía, ¿por qué no hizo nada, no? Será una pregunta que habrá que hacer. Como digo, si finalmente Maduro reconoce que él autorizó a Saab negociar con la DEA. Si permite, Roberto, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad de regreso. Quisiera ahondar en este tema que tú mencionas. ¿Cómo interpretas el silencio escandaloso, o mejor dicho, ensordecedor de las altas autoridades en nuestro país sobre este tema? Luego la defensa que han hecho de este ciudadano, tanto que se pararon de los diálogos de México porque él no podía participar directamente. Insisto, luego de las revelaciones que incluyen el pago de sobornos con contratos para obtener contratos de suministro de alimentos en nuestro país. Te ruego permanezcan un minutito más. Al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este tema de Alex Saab, este nuevo capítulo de esta novela por entregas de este ciudadano, empresario colombiano que devino en agente venezolano y que ahora se confirma también fue informante de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos. Nos acompaña Roberto Denis, periodista venezolano del portal armando.info, uno de los comunicadores que mejor conoce las andanzas de este ciudadano. Yo te dejo una inquietud, Roberto, al cierre, que tiene que ver con el silencio ensordecedor de las autoridades en Venezuela. ¿Cómo lo interpretas tú? Luego de la defensa, como decías en el corte anterior, que han hecho de este ciudadano y que los llevó incluso a pararse de los diálogos en México porque no podían incluirlo, en esa mesa. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Creo, Mariale, a ver, sin lugar a dudas, yo creo que la revelación de ese documento ayer es un jarro de agua fría, digamos, para toda la campaña que venían o que vienen haciendo. Seguramente van a seguir. Ayer he visto algunas cosas, unas reacciones en redes de algunos personajes que son, digamos, los actores de esta campaña, los operadores que tiene el gobierno en esta campaña. Entonces decían que el documento, no, que eso es un documento falso, que o sea, distintas cosas. Pueden alegar y decir muchas cosas como hasta ahora, digamos, han dicho lo que han venido diciendo, ¿no? Pero yo sin lugar a dudas creo que ha debido ser sorpresivo. No es, digamos, es positivo, digamos, si uno piensa en la estrategia que tenían y en toda esta retórica que vienen construyendo sobre el señor Alex Saab. Como dije antes, bueno, habrá que ver, vamos a ver qué dice Maduro en público, si es que dice algo, ¿no? Es verdad que él autorizó a Alex Saab negociar con la DEA, bueno, y esas acusaciones y esa información que le entregó, él la conocía. Vamos a ver si como digo, si él va a reconocer eso en público, ¿no? Hay algo que es importante decir, Mariale, con esto de estas conversaciones y estas negociaciones que intentó Alex Saab con las autoridades de Estados Unidos. Como él no acepta el trato, bueno, finalmente sale la acusación, sale, como decía antes, la inclusión de él en la lista de la OFAC, pero también eventualmente ahora, en un eventual juicio, todo lo que él haya negociado, conversado, entregado, intercambiado con la DEA o cualquier otra agencia de información de los Estados Unidos de investigación, se va a conocer y puede conocerse en el juicio, ¿no? O sea, que estamos en un escenario donde probablemente podemos conocer y tener más información, como dije antes, si finalmente se da el juicio y vamos a tener toda esa información. Roberto, recuerdo ahora mismo, y al cierre quisiera tu comentario, la carta de Jorge Arreaza cuando era canciller, donde amenazaba prácticamente a Alex Saab si revelaba información clasificada sobre Venezuela. En tu opinión, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuál puede ser el curso de acción? Más allá, la decisión de seguir defendiendo a este ciudadano o ir contra él, como teme la defensa en Miami. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Es que después de toda la campaña que han hecho, creo que es complicado hacer eso, ¿no? Porque, digamos, si por algo querían evitar la extradición de Alex a los Estados Unidos y hicieron todo el esfuerzo que hicieron, era evidentemente porque se conozcan cosas y por la información que él tiene y la cercanía que tiene con Nicolás Maduro y lo que eso puede suponer, digamos, así sea mínimo, como que la opinión pública se entere, ¿no? Ese era el principal temor.
Es verdad, como bien dices, esa carta de Jorge Arreaza, esa carta se conoce después de la detención de Arreaza, es una de las cartas que mostró en ese momento Arreaza como canciller para decir que Saab era enviado especial de Nicolás Maduro, del gobierno. Y en esa carta, como bien dices, había una especie de advertencia contra Saab, donde le decían, bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo por defenderlo, por evitar su extradición a los Estados Unidos, pero recuerde que usted, digamos, como supuesto, como enviado especial, ha tenido información clasificada, ha tenido información, digamos, privilegiada que atañe al Estado venezolano, y cualquier, digamos, revelación de eso, bueno, a usted se le puede juzgar con las leyes venezolanas. Palabras más, palabras menos, es lo que decía esa carta, ¿no? Digamos que eso fue una advertencia que está ahí, que quedó. Me cuesta creer que ahora, después de que han hecho toda esta retórica, después de que se la han jugado tanto por Alex Saab, puedan venir ahora, digamos, a decir, bueno, es que se lo va a enjuiciar en Venezuela, o se lo va a acusar en Venezuela porque este señor hizo cosas que no sabíamos, ¿no? Lo veo imposible. Por eso aquí el tema es ese, ¿no? Ver qué va a seguir haciendo, digamos, Nicolás Maduro con el tema Alex Saab, hasta dónde va a seguir admitiendo y reconociendo cosas, y esperar si finalmente se da el juicio, a ver qué más vamos a conocer, o incluso si en el camino, en una eventual negociación que puede intentar o acuerdo, nos enteramos de más cosas, y sobre todo que Alex Saab comparte información que todavía a lo mejor no ha compartido con las autoridades de los Estados Unidos, ¿no? Roberto, te agradezco profundamente recibir esta comunicación tempranito. La verdad que nos queda la idea, y esto lo digo a título personal, de que prácticamente cualquiera puede ser informante de autoridades norteamericanas, tomando en consideración la importancia que tenía este ciudadano. Bueno, hasta él, según los documentos que trascendieron ayer, ha decidido cooperar, incluso fungir como informante de la Agencia Antidrogas norteamericana. Roberto, gracias por atendernos, acompañarnos. Roberto Denis es periodista venezolano del portal armando.info, uno de los comunicadores que mejor conoce el caso de Alex Saab, ofreciendo detalles y sus opiniones y análisis sobre esta información, que era la noticia más comentada en nuestro país, al menos el día de ayer. Se confirma que Alex Saab fue informante de la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos, en un documento que trascendió en este juicio que se desarrolla en Miami. Nosotros nos despedimos. Y lo hacemos en nombre de Jaime Estares, en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Zarcaya, en la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.